Bienvenidos, bienvenidas al capítulo número 7 de nuestro podcast Jugando para el Futuro. Ese espacio donde charlamos sobre temas relacionados con el gaming, los videojuegos, la educación y todo ese entorno digital 2.0 que tanto nos apasiona. Hoy vamos a conocer un poquito de primera mano cuáles son los intereses por los que se mueven hoy en día los adolescentes. Creo que es bastante interesante conocerlo, como mínimo escucharlo, de alguien que nos lo podrá decir de primera mano, ya lo veréis. Por ejemplo, nos haremos preguntas como ¿cómo se consigue que se interesen ahora mismo los jóvenes por la cultura? ¿Qué papel juegan los centros cívicos y los centros culturales que hay ahora en las ciudades? ¿Funcionan los videojuegos como reclamo para acercar las diferentes actividades culturales a los chicos y chicas? Todo esto y mucho más en el podcast de hoy, donde tendremos a Daniel Velasco, un dinamizador cultural del Espai Jove de Casa Sunyer, de Barcelona. Y nada, ya sabes que si quieres hacer cualquier pregunta, tienes cualquier duda sobre el tema o cualquier aportación que nos quieras hacer, estamos absolutamente abiertos a que hables por aquí por el chat de Twitch y nosotros mismos lo comentaremos o simplemente pasaremos la pregunta al experto que tendremos después. Así que estaros bien atentos porque aquí hoy, como siempre, participamos todos. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Te interesa? Pues quédate con nosotros. Empezamos. Jugando para el futuro, un podcast de Gigi Gen. Está muy claro que uno de los grandes pilares de la sociedad es la cultura. Durante la pandemia se hizo aún más notorio el hecho de que se nos hacía muy difícil subsistir sin la música, sin el cine, sin la lectura o los videojuegos. Y aún así, seguimos viendo que los esfuerzos por facilitar un encuentro con la cultura y su difusión siguen siendo bastante limitados. Deberían ser los grandes gobiernos los que tendrían que dar salida y procurar un futuro a los sectores culturales. Pero al final, los pasos importantes parecen darlos los pequeños ayuntamientos y sus centros cívicos y culturales. ¿De qué manera conseguimos conectar con adolescentes y jóvenes para que intervengan en los procesos culturales y sociales? ¿Muestran ellos algún interés? La cultura es un medio en constante evolución y necesita que las nuevas generaciones aparezcan para hacerla crecer y desarrollarse en plenitud. Por eso es necesario involucrar de una manera efectiva a estos nuevos jóvenes. ¿Puede que los videojuegos nos proporcionen una herramienta de acercamiento? ¿Pueden llegar a ser una herramienta también que consiga ayudar a nivel social? Hoy, aparte de desgranar esta posible faceta de los videojuegos, queremos conocer también cómo es ese contexto en el que viven nuestros jóvenes y qué actividades se llevan a cabo desde los centros cívicos para ayudar en la normalización de la cultura y del ocio. Por lo tanto, vamos a empezar ya con materia, vamos a entrar y vamos a presentar a la primera persona que siempre me acompaña en este podcast, que él es Nacho, y lo vamos a hacer entrar por aquí para que nos explique qué espera él del tema de hoy. Ahí estamos. Estamos todo bien. Buenas tardes. Topa el palo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, con muchas ganas, como siempre. Pues sí. Además, ya has dicho el nombre, Dani Velasco. Nada, ¿qué voy a decir? Es que parece que siempre digo lo mismo, pero sí que es verdad que es una persona con la que tenemos mucho cariño, a la que tenemos mucho cariño, que nos ha puesto muchísimas facilidades para seguir avanzando como Gigi Gen. Y quién mejor para ilustrarnos con toda esta parte, ¿no? Desde el centro en el que trabaja, todas las iniciativas que sabemos que ha llevado a cabo. Nada, muchas ganas de profundizar en esto, porque sé que además con Dani no va a ser la primera vez que hablemos. Estoy seguro de que nos queda mucho tiempo, ya que le vemos cada semana. pero estoy seguro que esto va a ser muy interesante y seguro que además pues, también es una gran oportunidad personal, en este caso, Gerard y para mí, para acercarnos al centro y a los jóvenes a los que vemos y con los que estamos también a lo largo de la semana. Justamente Al final, te iba a preguntar, antes de que apareciera Dani, un uh-huh. poquito tú que también has estado con esos chavales ahí en el centro,
¿Qué te parece a ti? Que de lo que vamos a hablar hoy, en el sentido de un poquito de la adolescencia. Mójate, que hace tiempo que no llueve en Barcelona, ¿no, Gerard? Exacto. Hace tiempo que no llueve, dice, va, ¿Qué Nacho, mójate. tú? ¿Qué crees que nos vamos a encontrar? Que nos va a explicar Dani y por dónde crees que va, según tú, un poquito esta adolescencia nueva que aparece. Bueno, a ver, es muy difícil de responder porque es una pregunta difícil, pero sí que es verdad que en mi opinión creo que el tema de un centro cívico, en este caso un casal de jóvenes, aúna unas características que son muy diferentes a los que nos podemos llegar a encontrar en un colegio, si bien comparten muchas similitudes. ¿Por qué lo digo? Normalmente un mismo colegio no favorece el hecho de que haya similares a tu alrededor. Ajá. ¿No? Ya sea, pues, no quiero clasificar los colegios por público, concertado, privado, pero es la más básica y no quiero tampoco meterme en marrones de subjetivos de valoración. Supongo que todos ofrecen un contexto, ¿no? Incluso ya a nivel educativo, a nivel de la idea que representa esa escuela, ¿no? Entonces tienes cierto criterio, ¿no? En el que mucha gente comparte una idiosincrasia, ideología, no entiendo, pero sí que ciertos valores. Entiendo que en un centro cívico es diferente y creo que en mi breve experiencia, en mis cortas experiencias con las actividades que hacemos, con el curso que estamos haciendo allí, pues bueno, me he encontrado que eso, al menos en mi opinión, es contrastable porque hay mucha diferencia y mucha disparidad de perfiles, caracteres, ¿no? Yo estoy encantado con la mayoría de chicos y chicas con los que hemos tenido la oportunidad de hacer cosas, actividades. Creo que el feedback es súper positivo. Estoy muy contento de las personas con las que estoy y creo que el feedback por su parte también es bastante similar, pero como te digo, creo que hay un factor de diversidad y un factor de que al final mucha gente de diferentes entornos comparte un mismo sitio que seguro que pone muy interesante el trabajo que hacen los dinamizadores y educadores que forman parte de la Casa Sañé. Sí, eso iba a decir, que justamente tal y como lo dices, de con toda esa diferencia que existe entre los perfiles que se acercan allí, aún hace más loable todo el trabajo que se hace desde esos centros. Entonces hoy seguramente lo hablaremos con Dani y creo que es interesante darle valor también. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muy bien, pues entonces ya haciendo esta pequeña introducción, vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Vamos a hacerle pasar. Vamos a ver, esperemos que funcione esto, no nos genere ningún problema. Ya le tenemos en la sala. Vale, ahora a ver si Ahora, podemos. ahí tenemos el desmute, tenemos la cámara, todo funciona. Perfecto, funciona perfectamente. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Qué guay, Nosotros qué guay. igual, Dani, ya lo sabes que, como he dicho, hay mucho cariño hacia la Casa Sañé, pero sobre todo a quien la ha representado para nosotros y a quien le pone cara 100% a la Casa Sañé para nosotros, que eres tú, y estamos encantados de tenerte aquí con nosotros para entrar en materia que, como has visto, ya hemos empezado ya con nuestras divagaciones, ¿eh? Sí, lo he visto. ¿Qué opinas de esta pregunta que me ha hecho Gerard y de la respuesta? ¿Crees que va por ahí los tiros? O bueno, ya que empezamos por ahí, ¿qué opinas de esta pregunta que hacía Gerard? Sí, los tiros van por ahí. Yo creo que hoy en día tener en cuenta el videojuego de alguna manera en cuanto a lo que llamamos la cultura de proximidad o la educación en el ocio, que es lo que hacemos en este tipo de centros, yo creo que es imprescindible, porque al fin y al cabo lo que uno tiene que tener en cuenta sobre todo es que estás trabajando para las personas del territorio y tienes que tener en cuenta cuáles son los gustos, aficiones, el mundo cultural y simbólico que hay alrededor de lo que se mueve por ahí. Y en adolescentes, pues claro, el juego, no el videojuego, sino el juego como concepto general, ha sido siempre imprescindible. Y hoy en día, específicamente, videojuego, porque es una forma nueva de juego. Totalmente. Qué guay, Totalmente. pues ya. Recuperaremos el tema de los casales y tal más adelante, ¿no, Gerard? Sí, estoy seguro. Y ahora que justamente Dani has abierto el tema de los videojuegos, del gaming, queríamos hacerte nuestra primera pregunta, que un poco se lo preguntamos a todos, que es qué relación tienes con el mundo del gaming, ¿no? Un poquito cómo has llegado a donde estás y qué relación que te une pues al gaming a nivel personal. Bueno, pues todo empezó cuando mis padres me compraron mi primera consola. Acostumbra pasar, creo ¿eh?
Sí, sí, bueno, y es curioso porque tenía creo que 4 años y me acuerdo. Recuerdo tengo imágenes, pero imágenes que las recuerdo muy claramente. El primer videojuego que jugué fue Alex Kidd de la Master System 2. Wow. Algo que para mucha gente es desconocido porque es prehistórico, pero fue mi primer juego. Ostras. Eh, sí, sí, empecé por ahí, empecé por la Master System, aunque yo siempre he sido más de PC, más que ¿Eh? de control, que después de la Master System 2, que yo tenía 4 años, hasta los, creo que fueron 15 o así, no tuve mi segunda consola. O sea que entre Vale. medias lo que tuve fue mi PC. Y ahí sí que ¿Eh? yo, a lo largo de mi infancia, pues bueno. Ostras, eh, es que los juegos nos cabían en un disquete, ¿no, Dani? eh, sí, a mí me pilló un poco el final de la época disquete. ¿Vale? Eh, tengo canas, pero no tantas todavía. Sí, recuerdo, sí, tuve un pequeño juego, medio enciclopedia educativa, que era lo que había en aquella época, que iba sobre dinosaurios y que eran 5 disquetes, ¿no? Y Buah. que ponías el Mira. primer disquete y si querías ir a según qué apartado, te decía, pon el disquete número 3, ahora cámbialo y vuelve Sí, a clicar sí. aquí para entrar en el apartado. Eso era como la Encarta, ¿no? Que cuando hubo. Yo tenía lo de la Encarta, que era la enciclopedia interactiva. No sé si Vale, llegasteis a tenerla. ok. Y Nosotros eso. Algo teníamos así. videojuegos, Gerard, lo siento. Eso era la leche, o sea, era como de repente, claro, en tu pantalla aparecían imágenes de plantas, animales, no sé qué, y era como, wow, ¿qué es esto? Sí, sí, era como, a ver, no era un videojuego en sí, ¿no? De per se, pero ostras, era una manera también de jugar e ir viendo cosas que si te gustaban, pues estabas súper, súper guay. Y lo Es que, Totalmente. que lo que se me había ocurrido, digo, claro, si te regalaron una consola a los 4 años, ¿significa que tienes alguien en la familia que también es bastante gamer o que hay familiares que son que entienden sobre el tema? Bueno, mi padre. Vale. Mi padre es el que jugaba a videojuegos. Yo he sido más gamer que él, pero sí que es verdad que si no llega a ser porque a él le gustaba jugar a videojuegos y quería tener una consola en casa, si no llega a ser por eso, seguramente no lo habría tenido. Vale, vale. Porque claro, yo era pequeño y no sabía qué es lo que me estaban trayendo, fue idea de mi padre. claro, claro. Qué gran idea tuvo, la verdad que sí. Hay que Sí. reconocérsela, darle el valor a eso, porque, pero bueno, es muy importante siempre que haya un apoyo, ¿no? Para muchas de las pasiones que muchas veces vienen desarrolladas por el entorno, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo que yo, mis padres, ninguno de ellos ha cogido un mando en su vida, pero sí que mi hermano mayor, que fue el último invitado aquí al podcast, pues era un viciado de los buenos, un buen friki con el que estuvimos recordando muchos momentos también, ¿no? Que ahora que dices lo del PC, Dani, ya que estamos y quiero hacer un poco el nexo, porque estuvimos recordando yo, así como decías, esta imagen a los 4 años que tengo grabadísima, yo tengo una muy, muy, muy grabada, que igual más a los 7, 8 o así, o igual a los 6 por ahí, ¿no? De ir con mi hermano y sus amigos a jugar al Quake todos juntos con los ordenadores de sobremesa, todos en una misma casa, en una misma LAN. Dani, supongo que la viviste la época, ¿lo hiciste también? Tengo que confesar que yo he sido más bien un jugador offline. Vale. Realmente, bueno, cuando yo hacía multijugador era multijugador hot seat, es decir, quedamos en casa de un amigo y jugamos todos juntos a la consola. Pero Vale, conexiones LAN en mi adolescencia no tuve el placer de vivirlas, ¿no? No, no, esto ha vale. sido algo que he vivido más bien ya en época adulta, realmente. Sí, ¿eh? ¿Cibercafés? En mi pueblo no había. Oh, importante, Sí. importante. Y cuando vine a vivir a Barcelona, ya en la época de internet, ya no, ahí los cibercafés ya estaban un poco de capa caída. Ya Sí, desapareciendo. pobres, la Así verdad. que esa Les experiencia pillo. no me sale mal decirlo, pero no la he tenido, No, ¿no? no, que va, hombre. Yo Sí, sí, tampoco, al ¿eh? final, a ver, exacto, Gerard no lo ha tenido y yo he tenido muy buenas, pero también muy malas. Es decir, te diría que era un foco de bad gaming casi, ¿eh? Se daban muchas cosas bonitas, pero era un foco de bad gaming. Yo recuerdo que bueno, el jefe del ciber no nos incitaba, pero sí nos ofrecía el servicio de quedarse toda la noche con nosotros metidos dentro jugando de 11 de Hostia. la noche a 7 de la mañana. A unos chavales no les puedes ofrecer eso, hombre. O sea, perdón, ¿eso qué es? No, no, Eso ahora se cancelaría recuerdo. bastante rápido, ¿eh? Bueno, yo a mí me da que esto sigue ocurriendo en ciertos lugares, pero recuperando un poco, ya que has dicho, tema offline, PC. Entonces,
claro, ahora has dicho de los 5 disquetes y digo, ostras, y también había muchos juegos, recuerdo, que en la instalación misma te requerían 3 o 4 CDs. Bueno, ¿Recuerdas alguno de los juegos, algún juego que digas, buah, este de 2, 3 CDs y este sí que me marcó, ya recordando algún juego de PC? El primero que me viene a la cabeza no es de PC. El primero que me viene a la cabeza es uno de Dreamcast. Vale, en Dreamcast Aunque con diferentes... seguro que PC tenía, ¿eh? De Dreamcast recuerdo el Skies of Arcadia, Vale. que fue como el RPG por excelencia de la época de esa consola. Tenía dos CDs, sí, tenía 2 discos y llegaba un momento de la partida que pum, se interrumpía. Si quieres continuar, pon el disco 2. Totalmente. Y yo enganché pero- los Final Fantasy en este sentido, que claro. el 7, el 8, el 9, todos iban con más de un CD hasta que llegó el 10 ya con Play 2, que de repente, ¡pum! Era más largo, pero te cabía en uno y era un esto no lo entendía ninguna cabeza. Claro. ¿Qué ha pasado Pasamos del aquí? CD al DVD, ¿no? Exacto. Sí. Qué fuerte. Ostras, Y... Dani, perdona, sí. Gerard, No, adelante, dale. por favor. No, si yo No, soy... yo me iba a lanzar mucho a preguntarle, ya que estamos hablando de los diferentes videojuegos que han podido marcar ciertas etapas. ¿Qué videojuego dirías a estas alturas, hoy en día, que has dicho, este videojuego no lo va a desbancar nunca nada, lo que me hizo sentir, por lo que consideras lo bueno que es? Veo asintiendo la cabeza y noto una seguridad, como que tienes claro. un nombre en la cabeza, Dani, ¿eh? Sí. Estoy preparado para responder esta pregunta desde hace años y creo que lo seguiré haciendo de la misma manera siempre. La saga de los Civilization. Sid Meier's Civilization, sí. Pues aquí tienes si tengo a que grandes decir, fans, ¿eh? Tienes a muy fans. Somos... ¿de verdad? Sí. Pues cuando queráis hacemos una partida online. Pues mira... Espérate, oye, cancela podcast, partida de Civilization. A ver. No, yo siempre Sí. se le he dicho a Nacho que creo que es uno de esos juegos a los que más he jugado, porque yo, que no soy muy gamer, ese juego, o sea, es que ha habido momentos de decir, guau, es que me encanta este tipo de partidas y es que quiero jugar más, o sea, quiero conocer más esta civilización, y Nacho es mi sensei, o sea, ha sido mi sensei. No sabía yo esto de vosotros, ¿eh? Sí. Buah, pues sí, yo no quiero decir las horas que tengo, tampoco es el juego en el que tengo más horas, por lo tanto, miedo tampoco tengo, pero sí que es verdad que tengo algunos cientos de horas en Civilizations, y de hecho, uno de los primeros juegos a los que jugué a PC fue el Civilization 2. Yo el 1 no lo cogí, pero recuerdo muchísimo el 2, pero muchísimo. Evidentemente, recuerdo mucho que había el típico menú de programa ejecutable cuando aún los juegos no funcionaban la pantalla completa, ¿no? Y que tenía el típico menú, y recuerdo mucho que tenía un menú de trucos. Y yo, claro, yo era un chaval, yo era un niño, jugaba solo a Civilization. No tenía ninguna oportunidad de ganar. Entonces lo que hacía era, nada más empezar, me spawneaba 3 o 4 armas nucleares y ya era todo más fácil, ¿sabes? Pero sí que es verdad que guau, mucho cariño a Civilization. Dani, Civilization 6 lo tenemos. Sí. Sí, Bueno, de hecho, anoche estuve jugando, o sea que... Bien, ostras, pues sí, hay que crear una partida, hay que crear aquí una partida. Yo no puedo evitar preguntar la pregunta friki de Civilization. No vamos a convertir esto en un podcast de Civilization, que llegará, por lo que veo. Pero civilización favorita, algún personaje de este Civilization nuevo que digas, buah, este me gusta, o si no, que igual es muy complicado porque hay 30.000 personajes, tipo de victoria que más persigues. Vale, sí, esta me gusta más porque te iba a decir, de líderes que además están introduciendo nuevos cada vez más. Sí. 3 más, o sea que hay como más de 50, creo, y cuesta de decir, porque además en este último los han hecho súper únicos. Mi victoria favorita creo que es la científica, porque es como la clásica, ¿no? La clásica de los primeros Civilization era esta. Y realmente la han ido cambiando un poquito con el tiempo y la han hecho bastante chula en la última edición del juego. Aunque he de decir que cuando introdujeron la cultural me apasionó mucho también esta. Sobre todo ahora que la tienen más relacionada con el tema del turismo y de la influencia. Yo Dani, a mí me pudo la cultural, sobre todo cuando entraron las bandas de rock. Ahí ya dije, ostras, si para ganar hay que hacer conciertos de música, esto brutal. La verdad que me enamoró. A tope. Yo es la que más me gusta, con diferencia. Sí, me encanta. Mira que
Aquí somos poco de religión, por lo que veo, ¿eh? Porque Sí, mira que es una sí. victoria más ágil y más rápida, pero sí, totalmente. A ver, Dani, ¿todo Uy, bien? hemos perdido ¿Se ha la colgado? cámara, ¿puede ser? Y el audio parece. Ah, sí. Pero a ver, que si nos quedamos hablando de Civilization Pioneer, no te preocupes, ¿eh? Ahí, ahora, a Dani, ver. ahí Ahí le parece que tenemos. vuelve. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo tenemos de Mi vuelta. cámara es un poquito de la edad de piedra, como yo, ¿vale? Se de vez en cuando se cae y hay que levantarla. Nada, todo No, bien, todo bien. más que como tú, como los primeros colonos de una partida de Civilization. Que es que Vale, ahora ya te digo, mientras nos dejes en un punto con hablando de Civilization, llenamos todos los minutos que haga falta, sí, Dani. sí, voy a hacer yo de abogado del diablo, ¿vale? Voy a salir de ahí, porque si no he ido Por favor, por conociéndoos a favor. los dos, entonces entiendo que nos podríamos pasar todo un podcast hablando de Civilization y vamos Y tanto. a volver a tirar hacia el tema también de un poquito tu carrera. Ya hemos visto un poquito pues el tema de los videojuegos, cómo estás unido también al mundo del gaming y queríamos saber un poquito cómo llegas también a trabajar en un centro cívico, ¿no? En un centro cultural. Y que nos expliques un poquito cómo has llegado hasta aquí y cuál es tu trabajo dentro de este centro. ¿Cómo llegué? Bueno, pues después de mis estudios me busqué prácticas en una empresa eh, y esta empresa trabaja, entre otras cosas, en centros de proximidad como centros cívicos, espacios jóvenes, casas de gente mayor, etcétera. Y bueno, empecé haciendo de tallerista, ¿no? Hacía talleres sobre todo para niños, algunos para adolescentes. Y poco a poco pues fui colaborando en algunos proyectos que hacía esta misma empresa, otras también, y al final salió una plaza, me presenté y bueno, desde entonces he ido saltando de algún centro a otro, de centros cívicos o ahora mismo que estoy en un espacio joven que es un proyecto muy parecido pero más centrado en la gente joven y con un componente educativo más fuerte. Qué guay. Ostras, por curiosidad, ¿en qué otros centros típicos has estado? A ver, colaborando, mi alma mater, digamos, ¿Eh? no como plantilla, porque no estuve en la plantilla, pero sí como colaborador, fue el Convent Sant Agustí de Barcelona, está en el Born, en Ciutat Bella. ¿Sí? Allí tienen un espacio que se llama Spy Makers, y justamente allí empezaron a trabajar el tema de bueno, la robótica educativa, la impresión 3D y todo lo que tiene que ver con el mundo maker, ¿no? El mundo do it yourself, el mundo do it with others, que recuerdo que aquel momento era cuando empezaba a introducirse el concepto do it with others como alternativa al do it yourself, ¿no? Sí, sí. Que esto es algo creo que muy importante porque justamente cuando estás en un equipamiento como este, trabajando como usuario, tú no haces las cosas tú solo nunca, siempre las haces with others, ¿no? Con los demás. Eh, entonces, a partir de esta experiencia maker, pues empezaron a salir talleres Ujú. y bueno, este es uno. Y también estuve ahí así trabajando más de forma estable en Jardins de la Pau, que es un centro cívico del Prat de Llobregat. ¿Vale? Eh, bueno, allí estuve trabajando de coordinador de proyectos digitales. Eh, ahí sí que me lancé de lleno porque pensé, esta plaza tiene que ser para mí y bueno, porque para mí el tema cultural y digital son cosas que van de la mano y trabajar en la cultura digital la verdad es que es algo que siempre me apasionaba. Y bueno, y ahí estuve unos cuantos años, 2 y medio más o menos. De ahí salté a otro centro un tiempo, a hacer una suplencia de dirección. He sido director, pero bueno, esa fue mi cúspide. No, bueno, fue una experiencia muy Está chula. por llegar la cúspide, claramente está por llegar. Y bueno, allí la verdad es que también está bien porque te da una perspectiva diferente, ¿no? Ves un poquito las cosas más de vista de pájaro, ¿no? Lo ves desde arriba, ves los proyectos más cómo se relacionan entre ellos, de dónde sale cada cosa. Y bueno, después de aquello estuve haciendo un tiempo de reflexión. Llegó la pandemia, cosa que bueno, amplió mucho la reflexión hasta que al final y durante la pandemia acabé en un espacio joven, en Espai Jove Casa Sagnier, que es donde estoy ahora actualmente. Ya llevo pues casi 2 años y medio. Dentro de poco será mi récord de el De máximo tiempo estancia trabajando en en... el mismo sitio. Ajá. Sí,
Claro, soy de esta generación, ¿no? La generación que empezamos en un sitio, luego vamos a otro, a Sí, otro, a otro y bueno. conformista. La generación Exacto. inconformista, ¿no? Un poquito que es de ir de un lado a otro hasta que consigo realmente lo que quiero y cuando tengo lo que quiero, realmente al después sigo buscando para hacer otra cosa. Exacto. Sí. Y nada, has terminado creo que el speech con la coletilla perfecta, como si estuviera esto preparado para lanzarte la pregunta, porque claro, has lanzado un rasgo clásico de una generación, ¿no? Para marcar que claramente nos cuesta casarnos con alguien mucho tiempo, en sentido metafórico, vamos a decirlo, ya no solo en el amor, pero en la vida en general nos cuesta, ¿no? No tenemos esa, o bueno, es una fidelidad diferente a la que tenían nuestros padres con la empresa, ¿no? Es decir, ostras, ese mensaje de si tienes una empresa que te cuide, quédate toda la vida ahí. Esto nosotros somos como más culo inquietos, ¿no? Pero entonces, ya que llevas tanto tiempo, en verdad, viendo a las nuevas generaciones venir, hemos hablado de la nuestra, ¿cómo es? Y sé que la pregunta es infinita, pero para empezar el diálogo, ¿cómo ves a la juventud que viene en las próximas generaciones con las que, sobre todo ahora, estos últimos 2 años y medio, desde el Spice Jova, has estado trabajando y conviviendo con ellos? ¿Cómo la ves? ¿Cómo viene? Pues cada día me hago esa pregunta. Bueno, mira qué bien, otra Claro. más. Next. No, la verdad es que veo cosas que se reproducen igual que cuando yo tenía su edad y otras que son muy diferentes, ¿no? Es como una especie de mezcla de las dos cosas. Una parte de mí tiene la sensación de que no ha pasado tanto tiempo y no han pasado tantas cosas, pero otra parte de mí de que sí, que ha pasado muchísima cosa y que ha cambiado mucho todo. La forma de relacionarse con los videojuegos, por ejemplo, la primera cosa que se me vino a la cabeza en cuanto cuando veo que hacen actividades en la escuela que son diferentes a las habituales, ¿no? Recuerdo en nuestro caso, cuando yo iba al cole, y había un día que íbamos a ver una película, bueno, nos volvíamos locos, qué bien, vamos a ver una película, por lo tanto nos tenemos en la clase, ¿no? O sea, es como algo, El día hoy en día diferente. vemos una película Sí. y me parece que la reacción es como la nuestra cuando íbamos a una clase magistral, ¿vale? Entonces me pregunto, ¿pasará esto con los juegos también, con los videojuegos? Hombre, yo creo que de momento no, porque se vuelven locos con los videojuegos, a los que les gusta, evidentemente, porque no a todos les gusta, pero a los que les gustan los videojuegos, que son muchos, sí. Pero luego empiezas a rascar un poquito y dices, a ver, ¿qué es exactamente lo que les gusta de los videojuegos, ¿no? Claro, hay mil casos, ¿no? Tienes a los más frikis que decimos, ¿no? Que estos sí que les pones casi cualquier juego, les pones casi cualquier juego y lo disfrutan. Pero luego ves que en realidad a veces el gusto no es tanto por los videojuegos, sino por juegos en concreto o por experiencias en concreto, ¿no? Ya. El fenómeno Fortnite, por ejemplo, ¿no? O el fenómeno FIFA, que no se habla mucho, pero también lo es. Te das cuenta de que hay muchos fans de este tipo de juego y luego cuando intentas ponerles otro tipo de juegos, para variar un poco, no, es siempre el mismo. Que me parece muy bien, son buenos juegos, evidentemente, y como tan valorables como cualquier otro. Pero sí que a veces lo que les pasa a los adolescentes, igual que en nuestras épocas, es que necesitan, bueno, no todos, pero muchos necesitan un poquito de motivación para descubrir cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que el videojuego, aparte de que puede aportar cosas nuevas, es aparte una motivación, porque al que le guste, aunque al principio puedan ser un poquito reticentes, a la que ven alguna otra cosa que les llame la atención, enseguida van y se lanzan, ¿no? O Sí, sea, que total. respondiendo a la pregunta, Bueno, la bueno, pregunta seguirá porque estoy seguro que para definir a las generaciones es que, bueno, qué fregado de preguntas, y ya lo sé, sí. ¿no? Pero te doy mucho la razón y creo que lo hemos experimentado en parte juntos, ¿no? Yo recuerdo muy bien el evento que hicimos de la exposición La Semana del Japón, ¿no? Y Sí. se repetía mucho la pregunta de, ostras, ¿Y el ¿y FIFA? por qué no está el Al FIFA? Sí, o el Fortnite, ¿no? También, que muchos querían O el entrar a jugar al Fortnite, Fortnite. querían entrar a jugar al Fortnite, ¿no? Y lidiar con eso es difícil, ¿no? Pero ya que has introducido el tema de los videojuegos tan directamente, ¿no? A mí una de las preguntas que siempre me surgen en la cabeza, me dan vueltas y la hemos hecho, la trabajamos con los profesores que estuvieron aquí, es, claro, los videojuegos muchas veces responden a esa necesidad
o a esa supuesta necesidad de estímulo constante que se dice que tiene la generación de hoy en día, ¿no? Entiendo que desde la Casa Sagné, entiendo, no, lo sé, se hacen muchos esfuerzos por seguir motivando fuera de las pantallas a estos jóvenes. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú notas esta falta de capacidad de atención o llamémoslo esta capacidad más alta de distracción en los jóvenes de hoy en día y por qué crees que puede ser, Silvia, si lo consideras? Sí, se puede decir que sí. A veces me cuesta comparar, es decir, me pregunto, esta atención tan rápida, ¿no? Tan de la generación Z, ¿no? Yo pienso en mi época que también teníamos cosas muy frenéticas, no tanto como el TikTok, pero teníamos cosas también muy rápidas y frenéticas. También ya había un poco este tipo de comentario, ya se hablaba un poquito de esto, ¿no? De que las pantallas de la época, que no eran las mismas que ahora, pero ya las que había en aquel momento, ya se decía, ¿no? Que nos quitaban atención, nos reducían la concentración, la memoria, etc. Hoy en día eso se ha multiplicado por 1000 y quizá yo veo algo parecido a lo de mi época, pero según el joven o la joven, pues la cosa cambia, ¿no? Porque al mismo tiempo que ha crecido este uso frenético de las pantallas y esta facilidad con la que se puede caer en una adicción a las pantallas, porque me he encontrado casos de adicción también, eso es algo más específico, pero existe. Más allá de esto, perdona, me he quedado en blanco. No, hombre, no, tranqui. Es que es un tema complicado también porque yo creo que muchas veces también se peca un poquito de generalizar. Yo creo que es verdad que lo que decís, ¿no? Del tema de las pantallas y de que a los chavales pues les cuesta concentrarse o les cuesta pues por ejemplo eso, ¿no? Tener la motivación para descubrir juegos nuevos o actividades nuevas. Yo creo que también es verdad que siempre cuando existen tantos inputs o tantas cosas a nuestro alrededor y los chavales desde pequeños nacen ya con 1000 pantallas a sus alrededores que ya ni siquiera ellos controlan, ahora nacen con siempre tienen que estar como haciendo alguna cosa, les apuntan a una extraescolar, ahora les apuntan a otra cosa, ahora tienen que hacer tal cosa. Yo creo que en eso a veces también es verdad que pecamos de hacerlo más fácil, que es decir, pues ahora mismo a los chavales les cuesta menos, les cuesta más concentrarse, ¿no? Y yo creo que también muchas veces quizás es eso, es que el ambiente o sus alrededores no les ayuda, ¿no? En ese sentido a centrarse, y quizás el hecho, por ejemplo, de que existan 30.000 juegos. Yo eso es como un poco también al final, ¿no? Como cuando vas a un restaurante, ves demasiadas cosas en la carta y al final te quedas con lo que sabes que te gusta, ¿sabes? Y entonces yo lo veo un poquito que quizás en ese sentido está bien el trabajo muchas veces que hacéis justamente desde los centros, porque al final esos chavales necesitan esa ayuda de decir, es que quizás es que hay tanta cosa que el FIFA les gusta y hostia, vamos a enseñarle que hay eso, pero que también está todo lo demás, ¿no? O que existe quizás un par de juegos más a los que podemos probar y podemos jugar y tal. Entonces, Exacto, creo que es un tema complicado. Y ahí un poquito, ahora también si nos puedes explicar un poquito qué hacéis vosotros para intentar conseguir este efecto, intentar de que los chavales pues consigan eso, abrir un poquito los ojos más allá de ese FIFA o así. ¿Qué se os ocurre desde la Casa Sagné, por ejemplo? Pues sí, relacionado con lo que iba a decir antes de que me quedara en blanco, justamente es eso, ¿no? Que hay una serie de herramientas hoy en día y servicios y faena que hacemos los educadores que antes no se hacía o no se hacía tanto, que era como más, era más residual. O yo recuerdo el el espacio joven de mi pueblo, era una sala pequeñita. A un lado había una mesa con la educadora y al otro lado una mesa con juegos de mesa. Eso era todo lo que había. Este tipo de servicios con el tiempo ha ido aumentando y hay más conciencia de todo esto. Entonces, claro, lo que hacemos nosotros en ese sentido en realidad es como un conglomerado de muchas cosas, ¿no? Es un conjunto de servicios
no solo servicios municipales, sino también el trabajo directo que hacemos los miembros del equipo del espacio, y otros educadores y psicólogos, etcétera, que trabajan allí y tienen haciendo dando sus servicios. Por ejemplo, están los servicios de acompañamiento emocional, hay algunos de atención psicológica, hay algunos que dan clases de repaso también. Quiero decir, hay un poquito de todo. Entonces, muchos de estos jóvenes utilizan más de uno de estos servicios, y aunque sea incluyendo el servicio de venir a pasar el rato. Eso también es un servicio de la Casa Sarnier, que es el tener un espacio, el que llamamos espacio en catalán, el espai de trobada, ¿no? Digamos el espacio de encuentro, ¿no? Es como una zona donde los jóvenes pueden venir. Uy. Creo que espacio de encuentro y todo bien, ¿eh? Adelante, sí. Ahí, ahora. Ahí, vale, ahora. Había vuelto a medir, perdona. Ya está. Espacio de encuentro, estábamos. Sí. Eso, espacio de encuentro. Pues sí, pues claro, en cada uno de estos servicios, espacios, etcétera, pues los educadores somos bastante conscientes de todos estos temas. Nosotros lo trabajamos internamente, cada semana tenemos más de una o a veces de dos reuniones en la que hablamos de cómo está el asunto, ¿no? ¿Qué ha pasado esta semana aquí en el espacio de Trobada? ¿Ha habido algún conflicto, no? ¿Qué os habéis encontrado? A veces los jóvenes vienen y te explican cosas, ¿no? Cuando ya tienes un mínimo de confianza con ellos, pues sí, mira, el otro día me han castigado sin móvil. Ay, ¿cómo es eso? Tal. Entonces ahí hablas con ellos, ¿no? Y vas entendiendo un poquito más cómo funcionan estas cosas, lo hablas y entonces propones acciones o actividades en este espacio de encuentro para trabajar este tipo de temas, ¿no? Esto es atendiendo a este tipo de situación, ¿no? Que es lo de intentar variar los contenidos, que no hagan siempre lo mismo, que no vengan allí y que como si fuera a comer de su casa, sino que encuentren un valor añadido, ¿no? Que el valor añadido sería hacer las cosas conjuntamente con otros jóvenes, tener un aprendizaje más allá de lo que podría hacer uno por su cuenta, ¿no? Estamos nosotros allí, encima, ¿no? Sobre todo con los más pequeños, los de 16 para abajo, estamos allí con ellos y jugamos con ellos. Quiero decir que es también parte de nuestro trabajo participar con ellos y a través de eso, si tienes una buena alma de educador, te va a salir de ti en algún momento de decirles, bueno, ¿y si te has planteado alguna vez probar esto otro? ¿O te has planteado no sé qué? ¿O les propones, ¿por qué no jugáis este juego de otra manera, no? ¿Por qué no jugamos al Fall Guys, en vez de hacer uno todas las rondas, hacéis uno cada una? Y yo qué sé, nos inventamos juegos en los juegos, ¿no? O jugamos al uno por parejas, por ejemplo, yo qué sé. Quiero decir, utilizamos ese tipo de herramientas para dinamizar situaciones educativas que se salgan un poquito de lo habitual y que sobre todo tengan que ver con el ocio, porque eso es lo que hacemos nosotros por contraste en lo que se hace en la educación formal como escuelas, etcétera. Claro. Sí, ostras, tal Súper interesante. lo has planteado ahora mismo. Antes lo decía con Nacho y creo que hoy también es un podcast para dar mucho más valor a todo lo que se hace en estos centros cívicos y en estos Spice Joas, en estos espacios para jóvenes, porque tal y como lo decías, es que realmente es algo absolutamente necesario, ¿no? Nosotros que siempre hablamos del tema de los videojuegos y la presencialidad y de cómo volver a esas tardes en las que jugábamos con nuestros amigos en el salón de nuestra casa, ¿no? Y ya sea al FIFA, ya sea al juego que sea. Pero creo que en ese sentido lo que hacéis en los centros cívicos es una pasada y muy necesario, viendo también cómo va ahora mismo, ¿no? la interacción que hay entre los jóvenes ahora mismo. Sí. Pues un poco en la línea de lo que comentabas, Gerard, y lo que os estabas comentando tú, Dani, a mí de alguna manera me está viniendo una pregunta, me está sobrevolando un moscardón por aquí diciéndome, ostras, está claro que esto a veces, muchas veces, sin querer lanzarme un triple que me lo estoy tirando igual, pero bueno, me da la sensación de que depende de que haya la persona adecuada en ciertos sitios para que se apueste por unas cosas o por otras, ¿no? Y esa es mi sensación y mi opinión completamente, lo recalco para que cualquiera que haga clip o lo que sea, lo que sepáis. Pero sí que es verdad que
¿Sientes que esta motivación por incluir todo este tipo de temas a nivel de videojuegos se comparte con la mayoría de centros culturales, ya no solo de Barcelona, sino pues, de los diferentes que puedas conocer, de la red que conoces? ¿Qué opinas en este sentido? ¿Está extendido esta voluntad de entrar en estos temas? Bueno, yo sé que hay otros centros que sí que utilizan también el videojuego como herramienta. No conozco en profundidad de qué manera, pero sí, yo en los centros que había trabajado antes también había otras formas de trabajarlo. Pero también he de decir que en ese tipo de equipamientos, a no ser que haya una política o un mandato desde arriba que diga hay que trabajar esta temática o tal, normalmente, y sobre todo en un espacio joven, suelen ser iniciativas propias del equipo. Es decir, en el equipo tenemos personas frikis de videojuegos. Por lo tanto, van a salir proyectos de este tipo, ¿no? Si hay alguien que trabaja en el mundo del maquillaje artístico, de la moda, pues seguramente haremos actividades de maquillaje para carnaval o para momentos así. Quiero decir que aparte de nuestra formación o carrera específica en el mundo de la educación, si alguien tiene conocimientos de otros ámbitos, que siempre lo hay, hoy en día es lo más habitual, pues aportamos todo lo que se puede aportar aquí. Eh, por lo Me tanto, parece súper interesante y súper necesaria la labor, ¿no? Y sobre todo con el tema de la selección del videojuego, que decir que es una cuestión principal. El hecho de, ya sea por el hecho de tener demasiadas opciones, cuántas veces hemos hablado entre nuestros amigos de decir, ostras, es que te pones a pasear por el Netflix o por el HBO o por cualquier plataforma y al final no me pongo nada porque tengo tantas cosas por delante. Y yo a veces he tenido esa sensación con Steam. Entro en la plataforma y veo tantos y tantos juegos que digo, yo, ¿cómo sé cuál me compro, no? Y A acabas veces con me da la Civilization igual. sí, totalmente. Y sí que hay una cuestión de que, ostras, tarde o temprano alguien tiene que empezar a ocupar ese rol, que siguiendo el símil que hacía Gerard, de, ostras, cuando en un restaurante hay demasiada oferta, pues yo le pregunto al camarero qué es lo que me recomienda y acorto distancias, ¿no? Pues aquí, ¿quién es nuestro camarero, ¿no? En este caso, pues supongo que este tipo de centros como vosotros, ¿no? Que empezáis a ser un punto de conexión con todas estas familias que pueden estar interesadas en conocer nuevas maneras de jugar en casa, ¿no? Como decías, nuevas dinámicas interactivas de más de una persona que es interesante, ¿no? Hacerles ver que hay que jugar de otra manera, ¿no? Sí, sí, como nos dicen por aquí, crear una especie de Game Masters, ¿no? Esos Game Masters que enseñen a los chavales esos diferentes juegos y cómo jugarlos. Creo que al final también es la manera interesante. Y entrando ya totalmente. por aquí, quería preguntarte directamente qué tipo de actividades relacionadas con los videojuegos lleváis a cabo. Nosotros sabemos algunas de las que a veces nos has contado y así, pero bueno, que expliques un poquito, ya que estamos hablando de eso, ¿no? De cómo enseñamos o cómo enseñáis allí pues esos diferentes videojuegos o esas opciones, pues que nos expliques qué estáis haciendo allí en la Casa Sanyo, por ejemplo, ahora. Vale, pues relacionado con los videojuegos, ¿eh? Sí. Bueno, una es esta, el espacio de encuentro, este que os comentaba antes. Los lunes, martes y viernes está el Momento Play. Es, digamos, la actividad más libre que hay. Es decir, ellos vienen, tienen 3/4 de hora, máximo una hora para jugar, y juegan a los juegos que tenemos allí. Lo que sí que ahora vamos a hacer es que vamos a repartir un poco estos juegos a lo largo de la semana. Porque de momento, esto lo estamos haciendo desde el principio de este curso, ¿eh? Más que nada porque la pandemia no nos permitió hacerlo antes. Entonces de momento es bastante libre, ellos vienen, eligen el juego y juegan. ¿Qué pasa? Que siempre eligen el mismo. Por lo tanto, hemos pensado que ¿por qué no distribuimos un poquito? Muy bien, lo has acertado. ¡Qué difícil, Dios! ¡Wow! ¿Cómo lo has hecho con toda la cantidad que hemos dicho de juegos que existen? El FIFA 22, que es el que tenemos porque lo compramos no hace ni un año, pero ya hace meses que nos dicen, ¿y cuándo tenéis el 23? Y yo, bueno, pues... Pues igual cuando salga el 24. Me imagino, ¿no? ¿Y qué has dicho Claro. entonces que tenéis pensado hacer ahora? A ver. Sí, distribuir eso de alguna manera. Entonces, claro, lo primero que uno pensaría es, bueno, pues a partir de ahora el FIFA solo el lunes, el martes solo no sé qué y el viernes solo no sé cuántos. Bueno, eso es una forma de hacerlo,
pero creemos que en un espacio como el nuestro, lo importante es que sean ellos los que lo elijan. Por lo tanto, vamos a hacer que ellos voten qué juegos quieren que haya cada uno de esos días, y los más votados de cada día serán los que pondremos. ¿Vale? No vale repetir, no entiendo. Es decir, no vale repetir. No vale que salga 3 veces FIFA y ya está, y la tenemos. Claro, porque ellos votan, pero las reglas de los votos las hacemos nosotros. Claro. Ahí está. Con el objetivo, evidentemente, de que sea una decisión de ellos y que al mismo tiempo cumpla la idea esta de que haya variedad, de que no siempre se juega lo mismo, etc. Una democracia controlada, una solución, ¿sabes? No, pero, ostras, ¿y qué por saber, sabéis ya qué juegos les vais a proponer? ¿Se saben que...? Bueno, tenemos los juegos que ya están allí, que los tenemos desde hace un tiempo, ¿no? Algunos son los que ellos mismos se han descargado porque son gratis en la Play 4. Por ejemplo, que no recuerdo mal el nombre. Multiversus, que es como un Super Smash de la Warner. Sí. Evidentemente el FIFA, que lo he dicho. Fortnite. Fall Guys, y luego tenemos un juego musical que se llama Sayonara Wild Heart. Es un juego que está para varias plataformas, está bastante chulo. Han jugado poco a él porque me parece que el género musical no acaba de triunfar, pero eso que decía antes, a veces hay que probar las cosas para descubrir que te gustan, así que lo vamos a intentar. Tenemos también un par de juegos hechos aquí en Barcelona. Uno es el Etherborn, que es un juego tipo... es como puzzle, rompecabezas, pero 3D. Tú llevas a un personaje y juega un poco con la gravedad, tienes que abrirte caminos y es bastante puzzle y muy poético también, tiene una historia, una narración así como muy onírica mientras tú vas jugando. Este igual será para los que son un poquito más mayores, ¿eh? Pero bueno, ¿Cómo se llama? ¿Elderborn? Etherborn. Ether de Ether, ETH, Born. Vale. Vamos aquí. Sí, creo, no estoy seguro, que la productora ya no existe, pero el juego sigue estando disponible, está hecho en Barcelona, está en varias lenguas, incluyendo el catalán, que también es una cosa que cuesta de encontrar. Sí, porque la verdad es que los videojuegos en catalán ahora mismo... Bueno, vamos a decir que o los creadores son de Cataluña o no pasa directamente. Sí, o de cualquier lugar del territorio lingüístico, ¿no? Pero sí. Bueno, desde también aquí vamos a hacer un shout-out también al proyecto Se Trancada, que están traduciendo ahora mismo videojuegos, y al catalán, y jolín, que tenemos ahí un compañero, y la verdad es que están haciendo una labor muy, muy chula. Y sí. Si miráis el tráiler del Super Mario 64, la locución la hago yo en catalán. ¡Oh! Sí. Muy bien. No, muy guay. Esa gente, la verdad es que se lo está currando. Perdón. Sigue, perdona. No, hombre, no. No, me alegro que hayas hecho el inciso, porque sí, es un tema que ahora está empezando a dar un poquito más de caña al asunto y va avanzando. También tenemos los juegos que tenemos. Uno que es muy sencillito, pero que va muy bien para juegos multijugador para adolescentes, que es... tiene un nombre un poquito largo. Es no sé qué Warriors, de la Play 4. Dynasty Warriors, no. No. Es un juego indie sencillito. Vale. Me ha venido Caveman Warriors. Es un plataformas. No tiene ningún secreto. Vale. Pero pueden jugar hasta 4 y a nosotros nos interesa que cuantos más jugadores mejor, ¿no? No siempre, pero muchas veces sí. Claro, eso iba yo antes a preguntar, cuando has dicho que tenían unos 45 minutos, una hora, o sea, claro, es que la Play está ese tiempo ahí y que se apañen, que juegue quien pueda, o no. ¿Cómo lo montáis? No, la Play está más tiempo que eso, ¿no? Está durante todo el horario que tiene el espacio de encuentro abierto, vale, que va desde las 2 o 4 de la tarde, según el día, hasta las 8:30. Vale. Lo que pasa es que nosotros estamos allí, nosotros decimos, vale, ¿quién juega ahora? Vosotros, pues venga. También tienes que montártelo, tienes que improvisar, porque a veces te viene un grupo relativamente grande, llevan ya media hora jugando y llega otro y se quiere añadir. Entonces, claro, aquí
No vas a hacer que uno juegue un cuarto de hora y los otros 3 cuartos de hora, ¿no? Pero bueno, esto también aquí no se puede cuantificar. Tienes que estar tú allí presente y valorarlo en el momento. A veces te dicen, 5 minutos más, y tú valoras si se los concedes o no. También dependiendo de muchos factores, ¿no? Ajá. Mira, nos escriben por aquí, nos dicen más de un equipo de los torneos de LOL presenciales que montábamos en Sañé nos comentaron que se habían visto en persona por primera vez en esos torneos. Solo por eso ya vale la pena organizar estos eventos. Ah, mira, nos habla Cristian. Grande, grande, grande. Muchísimas gracias por ese comentario. Y creo que abre un tema bastante interesante, que es, como decíamos antes, el tema de la presencialidad. Que hay chavales ya y chavalas que van allí a jugar y se conocen allí, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis con ese tipo de torneos o cuando se encuentran esos gamers por primera vez? Hombre, es muy interesante ver, ¿no? No hace mucho, por ejemplo, este no era de gaming, pero fue un torneo, era un torneo de fútbol, ¿vale? Teníamos a unos que son muy, muy habituales y se pasaron por allí casualmente un chico y una chica que hacía mucho tiempo que no venían, pero que habían sido usuarios de la Casa Sagnier. Incluso creo que lo habían sido desde que era casero infantil, porque hace años era centro cívico, tenía casero infantil. Wow. Y ahora ya son mayores, son adultos. Se pasaron por allí y les dijimos, ¿qué? ¿Os apuntáis o qué? Es que somos muy malos a fútbol. Es igual, apuntaros. Y jugaron. Y estuvieron allí, se interaccionaron mucho con nosotros que ya estaban allí desde hacía más tiempo. Y bueno, es que justamente esta es una de las gracias, ¿no? Se llama espacio de encuentro por eso, ¿no? Porque favorece estas relaciones. ¿Vale? Y como decía Cristian, pues de LOL o ahora que hacemos torneos de Valorant, pues eso también lo ves, ¿no? Te viene un grupito de 2 o 3, otro grupito de 2 o 3 que igual vienen de otro colegio o de otra parte del barrio o de otro barrio y se encuentran allí y lo hacen juntos. Es verdad que a veces cuesta, porque muchos dicen, bueno, es que ya lo puedo hacer desde mi casa, ¿no? Al Valorant juego desde mi casa. Pero si vienes a Sagnier, vas a conocer más gente, vas a compartir gustos con gente que igual puedes interaccionar online, sí, pero en persona tienes un valor añadido, ¿no? Y encima eso puede dar pie a que salgan más actividades, ¿no? Y nuevas ideas de allí. Como siempre les decimos a los jóvenes, si se os ocurre alguna idea de algún torneo que no se nos haya ocurrido a nosotros, decídnoslo. Y torneos o talleres o cualquier tipo de actividad que nosotros los hacemos siempre que haya gente dispuesta a hacerlas. Claro, claro. Sí, en relación a esto, Dani, a mí justo has mencionado un comentario que me apetece sacar un tema que hemos mencionado muy brevemente antes, que es el de que viene gente, pues eso, ¿no? De diferentes barrios, diferentes centros, hay mucha diversidad, ¿no? Y un poquito cómo de diferente se gestionan los grupos en un centro cívico o en un centro, en este caso, en Casal das Jovas, respecto a cómo se hace en la escuela, donde pues pueden llegar a compartir más similitudes entre ellos, ya sea por ciertos valores o ciertas cosas que pueden compartir, ¿no? Entiendo que en el Espai Jove ahí hay mucha más diversidad, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Se presenta o no una dificultad? Bueno, nosotros jugamos con la ventaja de que la asistencia no es obligatoria, por lo tanto, bueno, algunos vienen obligados, hay que decirlo, porque hay según a qué actividad, pero los que son más libres y los que sobre todo tienen que ver con la parte más de ocio, ¿no? Del juego, etcétera, no necesariamente videojuegos, pero incluyéndolos también, en estos casos sí que está la ventaja de que ya hay una relación de afinidad por algo, por alguna temática o por algún interés. También es un lugar en que yo, por ejemplo, estoy llevando un grupo que juegan a Minecraft cada semana y tengo a jóvenes de 12 a 16 años de diferentes escuelas, ¿vale? Que de no ser por ese espacio, entre ellos no se habrían encontrado y no hablarían de las cosas de las que hablan, no compartirían intereses, tampoco no se pelearían. Bueno, toda buena amistad en algún momento exige alguna mini pelea, o sea que... Toda buena relación. Claro. Toda buena amistad, toda buena relación. Explícanos un poquito más sobre esta actividad de Minecraft, que creo que es algo muy interesante y que alguna vez hemos hablado y ostras,
Me parece muy guay esto que hacéis con el Minecraft. Pues mira, todo empezó porque hasta hace un tiempo estuve colaborando con un proyecto que ya conocéis muy bien, el Gaming for Skills. Y de este proyecto la idea es que salieron un montón de actividades educativas en que se utiliza el videojuego como recurso pedagógico, ¿vale? Entonces, de entre los cientos de propuestas que había allí, que estaban pensadas tanto para escuelas, es decir, educación formal, como para espacios no formales como el nuestro, había una que era la de Minecraft. Entonces, a mí me pareció que era una buena idea porque Minecraft es un juego que da mucho de sí, porque es un cajón de arena, literalmente, ¿no? Es un sandbox y te permite crear muchísimas cosas dentro. Hay una comunidad que ya lleva más de una década creciendo, ¿no? y creando cosas cada vez más increíbles. Entonces yo pensé, bueno, esto es una oportunidad perfecta para encontrar a frikis de Minecraft, que además los hay. Aquí es el tema, si llega a ser un juego que no tiene mucho interés entre adolescentes, pues nada, pero es que lo sigue teniendo después de, creo que ya llevan ya 12 o 13 años existiendo este juego, ¿no? Pues entonces lo quisimos probar, buscamos a los jóvenes que les interesara, empecé vendiendo uno, luego vinieron dos más y ahora tenemos ya un grupo más o menos estable de que entre 6 y 9 vienen a cada sesión. Y bueno, es un grupo en el que ellos tienen libertad para decidir más o menos qué hacer, con la condición de que lo hagan juntos, es decir, por parejas, por grupos de 3, 4, etcétera, y que tenga algún componente creativo, aunque sea que, si no es creativo, que sea relacional, es decir, tenga un grupo de 3 que hacen más cosas tipo aventura, se ponen en el modo survival y se van ahí a matar, pero van los 3 juntos y siempre van los 3 y se interaccionan mucho entre ellos, por lo tanto yo a ellos les dejo que hagan su juego. Luego tengo otros que son los constructores y estos me han construido ya las Torres Gemelas, me han construido la Torre Eiffel, me han construido... No lo han construido, eso lo han copiado, pero han copiado creo que el Parlamento argentino. Lo encontraron por internet y les gustó. ¿Argentino por alguna cuestión en concreto? Yo creo que les gustó el edificio. Y había un modelo ya hecho de Minecraft que copiaron y pegaron. Vale. Vale. Interesante. Bueno. Es que yo en todo lo que son entornos de construcción y tal, bueno, me pierdo. Minecraft es seguramente uno de los mayores exponentes, ¿no? En este sentido. Es que sabe mucho, o sea, desde el punto de vista educativo, en relación al proyecto que os decía, la Game for Skills, el Minecraft se pensaba para actividades relacionadas con las matemáticas, pero también con arquitectura, incluso con literatura y lengua también, ¿por qué no? Es decir, como las posibilidades son tan amplias, te da para mucho. Y luego está la más evidente, que es el pensamiento computacional, ¿no? Que es una competencia de las que más se habla últimamente y que Minecraft permite desarrollarla, ¿no? Desde hacer cosas sencillas con la Redstone, ¿no? Que te permite crear circuitos eléctricos dentro del juego, hasta los que son más expertos en el tema y te tocan el código y te retocan un plugin que te permite hacer no sé qué, ¿no? De este también tengo alguno que es el que me da lecciones a mí sobre Minecraft. Claro. Bueno, se aprende mucho, dando clases justamente al final también se aprende muchísimo. Sí. Totalmente, sí. De hecho, Dani, no sé si conoces, pero nosotros en los últimos tiempos hemos estado hablando mucho sobre Minecraft Education, ¿no? La Education Edition. No sé si la has podido ver, la habéis valorado alguna vez. Lo miré un poquito al principio, pero al final pensé que como era una actividad la que iba a hacer yo, iba a ser un poquito más libre, más de hacer lo que queráis. Escogí la Java Edition, sí. Porque esta quizá es la que daba como más libertad, pero sí, la Minecraft Education Edition creo que es ideal para practicar, para aplicar todo eso que os decía de las matemáticas y otras materias en el aula, en la escuela. Totalmente. De hecho, recordamos un momento estelar de nuestro canal de Twitch, Gerard, en el que Gerard tuvo que participar como si te forzaran a participar. Participó en un concurso de Twitch de Eura, ¿no?
y cómo a través de Minecraft, claro, lo vas a explicar tú mejor, pero una serie de pruebas, ¿no? Que Sí. más o menos tenían un objetivo, ¿no? ¿Cuál era, más o menos? Sí, a ver, en sí el concurso se basaba mucho en pruebas que tuvieran que ver con la sostenibilidad y con la alimentación, porque era la marca Eura, que es una marca vegana de comida, y hacían una colaboración con una streamer, con Elisa Waves, y entonces a partir de ahí nos hicieron hacer diferentes pruebas. Y yo me di cuenta de lo complicado que es el Minecraft. O sea, yo no había jugado. Lo único que habíamos jugado había sido un par de días antes. Y habíamos estado jugando y probándolo porque yo no había jugado nunca. Y de repente me vi allí y dije, una prueba donde era crear una reserva natural. O sea, ponerte con los animales y crear una reserva. Y bueno, yo sí hice Gerard, cuatro cubos e intenté ponerlos en orden. O sea, eso era increíble. Bueno. le pasaremos el clip a Dani, ¿eh? Sí, O sea, sí, ya se lo vamos a pasar el enseñaremos, pero ya se lo clip. enseñaremos, pero eso fue bastante lamentable por mi parte, pero porque al final te das cuenta de que hay tantas posibilidades. Cuando abres el creativo, yo de repente me sentía abrumado, o sea, era como... Wow, ¿esto qué es? O sea, a partir de una cosa puedes crear otra, pero y así se te abren 30.000 opciones. No sé, es una pasada, es una pasada. Y en ese sentido me parece que también, como habéis dicho, en el sentido también más educativo de decir, ostras, pues nos enseña que de estos dos materiales conseguimos hacer este otro material y a partir de ahí con esto podemos construir tal cosa, ¿no? Eso me parece increíble. No sé, me recuerda un poco, no sé si habéis visto, hay un anime que se llama Doctor Stone, no sé si lo conocéis, bueno, trata de que el mundo de alguna manera se para porque todo el mundo se petrifica y de repente en un momento se despetrifican unas personas y empiezan como digamos un poquito la vida desde cero, ¿no? Y entonces hay uno que es un coco, es un tío súper inteligente y empieza un poquito a dar todos los pasitos que había dado la ciencia en todos los años, empieza a intentar darlos con los materiales que tiene a disposición. Y me parece muy Minecraft en el sentido de necesitamos estos materiales para poder hacer esto, ¿no? Y científicamente te enseña que juntando tal con tal tenemos otro material. Y el Minecraft en ese sentido es un abanico de opciones gigante. O sea, me parece brutal. Total. Brutal. A ver, primero Civilization, pero después... ¿El qué, perdona, sí, Dani? sí. No, que digo que te hace falta un manual para conocer todos los métodos de crafting que tienes en Minecraft. Sí. 100%. Yo tuve a mi pareja liada con Minecraft no hace mucho y bueno, casi le acabó estallando la cabeza prácticamente, ¿no? Es decir, a ver, ya más opciones, ya no. O sea, ya más cosas, ya no me llega. No puedo tener tanta cabeza como para acordarme de todas las cosas, de con qué receta tengo que hacer cada cosa. Es decir, que tarde o temprano es un juego al que le tendremos que meter muchas horas, Gerard, porque si no, no puede volver a pasar lo que pasó en ese concurso. Esa reserva natural no se puede volver a repetir. Bueno, que quedé segundo, Ojo, que aún y todo. Tercero. Quedé segundo, tercero. Y bueno, es una posición que un jurado competente hubiese revisado. Sí. No, pero interesantísimo que se estén haciendo este tipo de actividades ya que de alguna manera los niños y niñas ya están pidiendo, ¿no? Y voy a ir un poquito más allá, ¿no? Porque entiendo que con estos chicos y chicas, pues poco a poco vas haciendo más relación. Mis primeras experiencias como profesor, pero la relación con los chicos y chicas se hace muy fácil, ¿no? Pero te voy a preguntar, no por los chavales, sino por quién hay detrás de esos chicos y chicas, ¿no? De esos padres y madres que acompañan a esos chicos y chicas a estas actividades y que de alguna manera pues, les facilitan, ¿no? El que puedan participar en estas actividades. ¿Qué feedbacks recibes sobre las actividades, Dani? Bueno, en general, de los que recibimos, creo que son bastante positivos. A ver, depende de los casos, ¿no? Hay padres preocupados porque sus hijos están muy enganchados a la pantalla
preocupados con razón, además, no es que no aprendan, ni mucho menos. Entonces, para ellos, que su hijo o su hija esté allí, es como... O sea, ellos esperan de nosotros que les ayudemos en ese sentido, o que la casa Sagnier no signifique engancharse más a alguna cosa, al contrario, sino que les puede ayudar, ¿no? Nosotros cada vez que, no sé, nos llama un padre diciendo que está mi hijo allí, es que no ha vuelto a casa, ¿no? Sí, está aquí con nosotros, tal, no sé qué, esto pasa muy habitualmente con algunos, los más habituales. Eh, Luego también tenemos pues los que son más bien usuarios de los talleres y las formaciones que hacemos, ¿no? Que esto sí que es algo un poquito más arreglado, ¿no? Que va cada trimestre y tal. Eh, con esos padres interactúas siempre en el momento de la inscripción, ¿no? Vienen a inscribirle o a renovar el trimestre porque ya lo hizo un trimestre y luego volverá a hacer el siguiente, y es el momento de hablar con ellos, ¿no? Y entonces a veces sin preguntarles ya te valoran. Pues esta actividad le ha ido muy bien porque tal, no sé qué. ¿Y qué más tenéis? Y si hiciera esto otro, ¿qué te parecería? Entonces tienes estas conversaciones con ellos. Notas mucho siempre, tanto en un caso como en otro, la preocupación porque sus hijos tengan algún tipo de aprendizaje ahí y que les ayude o que contribuya a su bienestar en la escuela y en casa. Eso es quizá creo que es una de las principales preocupaciones. ¿Crees que yo me imagino que al final en el barrio, alrededores del centro, al final familias hay infinitas, ¿no? Pero tú considerarías, y no quiero tampoco que te metas ni digas nada que no quieras decir, pero es decir, me da la sensación de que si un padre o madre se preocupa por asistir a un sitio como un casal de joves, que un espacio joven, que en este caso están especializados en tratar con esa edad que muchas veces suele generar problemas en casa, puede ser que los padres y madres, los diferentes tutores que se acercan a la Casa Sagnier, ya sean de aquellos que están más preocupados por sus hijos, en este caso. Es decir, muchas veces hablamos de que les falta responsabilidad a muchos padres por estar preocupados por lo que está pasando en las pantallas, ¿no? Y me viene la impresión con lo que dices que normalmente con los que os cruzáis en la Casa Sagnier seguramente son aquellos que ya están haciendo algo antes de encontraros y gracias a eso pues también os encuentran, ¿no? Y pueden teneros a vosotros al lado, ¿no? ¿Tienes esa sensación? Cuesta de decir, pero hay casos que seguro que son así. Pero también hay muchos jóvenes que se acercan primero los jóvenes a nosotros y luego los padres descubren quiénes somos. Más que nada porque nosotros, claro, somos parte del servicio de juventud de un distrito del Ayuntamiento de Barcelona. Por lo tanto, hacemos mucha difusión directamente en las escuelas, ¿no? Cada año, a principio de curso, nos arremangamos, nos vamos al cole y vamos aula por aula a explicar qué es la Casa Sagnier, ¿vale? O sea que a partir de ahí vienen. Pero claro, los padres no están en el aula. Y de hecho, la pandemia, que hizo mucho daño, ha hecho que estuviéramos un poquito como en el olvido, ¿no? Fuera del mapa, ¿no? Sí, fuera del mapa. Y no hace mucho, pues en algunos consejos y algunos de estos encuentros que se hacen a nivel municipal, ¿no? En el que se invita a la ciudadanía a hablar sobre alguna cuestión, ¿no? Cuando se habla de temas educativos, últimamente se menciona más, en cuanto a nuestro distrito, la Casa Sagnier como el espai jove de referencia. Y hay algunos padres que lo han descubierto ahora, ¿no? O redescubierto, por decir así, ¿no? Entonces, claro, no sabes qué es primero, si el joven o la familia. En algunos casos lo sabes, pero en otros casos no. Ya. Qué fuerte. En ese sentido, ahora que también has hablado de lo del en sí el ayuntamiento o la parte más quizás del Ayuntamiento de Barcelona y así, hace poco yo escuchaba que por parte pues del propio ayuntamiento había crecido la preocupación y el querer gestionar todo el tema, por ejemplo, de las pantallas a nivel de adolescentes y niños pequeños y tal. Y me preguntaba si desde el mismo ayuntamiento se habla con los centros como pues eso, como la Casa Sagnier o otros centros cívicos para llevar a cabo algún tipo de acciones
directamente desde el ayuntamiento o si hay algún tipo de ayuda en ese sentido o sois más vosotros los que tiráis adelante vuestros propios proyectos porque veis esos problemas. Bueno, nosotros como formamos parte de Juventud, que en realidad Juventud es un conjunto de servicios diferentes, ya hay algunos servicios específicos que trabajan esos temas más de salud emocional y también salud mental. Pero esos servicios, una parte de ellos están con nosotros en la Casa de Sagnier. Los vemos cada semana. Por lo tanto, muchas veces lo hablamos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la detección de intereses, ¿no? Hay un servicio, ¿no? El que se llama Jove Informa't i Participa, que va a los patios de los institutos e informa a los jóvenes de diferentes temas y de vez en cuando se les hace una encuesta de intereses. Pues luego eso lo recogemos nosotros y ahí se detectan cosas, no solo intereses, a veces también se detectan problemáticas, ¿vale? Entonces, a partir de aquí se hace la detección, los diferentes servicios hablan entre ellos y la idea es que funcione pues como un conjunto, ¿vale? Pues claro, nosotros a partir de lo que nos comentan nuestros compañeros de primera mano en los jóvenes que tenemos allí, pues lo evaluamos y lo tiramos adelante. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay, Sí, qué guay. sí, Me hombre, parece sobre todo súper me guay. imagino que contar con esa parte de libertad, ¿no? A la hora de ver por dónde tirar es una parte fundamental, ¿no? En este tipo de trabajos, saber que tienes el soporte para poder tirar diferentes iniciativas, ¿no? Que tienes esa manga ancha para tomar esa parte de decisión. Entiendo que siempre dentro de unos valores, unos criterios que entiendo que tenéis que compartir todos, que evidentemente son necesarios para la educación de la juventud en general, ¿no? A nivel cultural, sobre todo, pero que después cada uno pueda proponer también el taller desde diferentes perspectivas, creo que es lo mejor, ¿no? Escuchar diferentes perspectivas sobre cómo una persona trata un tema y cómo otra entidad trata el mismo tema. Me parece la manera de llegar a que cada joven pueda escoger cuál es la percepción que más le casa, ¿no? Y creo que es un esfuerzo que, si bien hoy en los colegios estoy seguro que se hace, me parece muy importante un hecho que, bueno, un dato, no sé cómo llamarlo, un concepto que hemos mencionado es el hecho de que los chavales quieran venir y las chavalas quieran ir, que vayan por voluntad propia a un sitio a escuchar o a convivir, ¿no? Porque mientras escuchas, convives, aprendes de manera, quieras o no, valores de lo que tienes alrededor, ¿no? Entonces, claro, en las escuelas es diferente, muchas veces no tiene por qué el chico o chica sentirse identificado con el entorno del colegio en el que está, porque tampoco va por una decisión suya, ¿no? Entonces, entiendo que este tipo de sitios, espacios jóvenes, dan la oportunidad a los jóvenes a escoger el entorno, la idea que quieren escuchar, el mensaje que quieren recibir, ¿no? Y evidentemente cada uno tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, sus valoraciones, pero sobre todo es una decisión personal de ellos, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, sobre todo en esa etapa, ¿no? Que necesitan definirse como personas, ¿no? Y poder escoger libremente dónde escuchar qué mensajes, y el mensaje que escuchar me parece determinante para su crecimiento. Totalmente, sí, sí, sí. Esto va muy relacionado también con la idea de que sean los propios jóvenes y las jóvenes que los que tomen sus decisiones, por ejemplo, en los temas que trabajamos esta participación, ¿no? A veces decisiones personales, pero también conjuntas, ¿no? Es importante darles herramientas para que ellos puedan tomar decisiones que de cualquier ámbito, ya sea, por ejemplo, escoger los estudios, ¿no? Los que están acabando la secundaria y se plantean qué quieren hacer, pero también decisiones pequeñas del día a día, ¿no? ¿A qué juego? ¿Con quién voy? ¿Dónde voy? No sé, mil cosas. La idea es darles la opción a que sean ellos los que hagan la decisión consciente. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Sí, sí, sí. Yo creo. Y además, cuando encima están yendo a un sitio que sí que es verdad que se encuentran con gente de su edad o gente más o menos de su edad o de sus gustos, pero que también estáis vosotros. O sea, quiero decir, no van a un sitio donde solo van a jugar entre personas de su edad, sino que ellos saben, además, ¿no? Que hay esas personas que gestionan todo ese ocio, que gestionan todo ese espacio cultural y que ellos decidan ir igualmente allí
y aprender o conocerse con gente, ostras, creo que es muy guay, realmente es muy guay y es de valorar, Sí, la verdad es que te llena mucho, mucho cuando ves a algunos de los habituales que vienen y hay algunas veces que algunos han venido simplemente porque han salido del cole, no tenían ninguna actividad ni tenían intención de quedarse, pero vienen simplemente para hablar contigo. Sí, de hecho, Dani, nosotros vemos muchos que vienen a hablar contigo, por algo será. Que los tenemos fichados, ¿sabes? Que a mí me hace muchísima ilusión porque, bueno, pone el valor que hay detrás de todo eso. Hay una parte emocional que es claramente incalculable, ¿no? De cómo ocupas un espacio de referencia en la vida del joven, ¿no? De la joven, ¿no? De poder ser un referente para él en algún sentido. Que tengan ganas de hablar con alguien es de lo más interesante que le puede pasar a una persona joven que tiene mucho por delante, ¿no? Escuchar a quien él o ella quiere escuchar. Eso es determinante y Dani, por eso te felicito porque se ve que hay muchos chicos y chicas que tienen ganas de escucharte a ti y eso la verdad que es muy bonito. Y aprovechando y mencionando pues también todas estas herramientas, ¿no? que se les facilita a los jóvenes, ¿no? Herramientas que igual ellos pues, no han podido aprender por experiencia. Hay otras herramientas que empiezan a surgir, ¿no, Gerard? Hay otras herramientas que empiezan a utilizar los jóvenes. Bien enlazado, me gusta, porque como sé que nos tiraríamos también aquí demasiado rato hablando y sabemos que tú te tendrás que ir pronto, queríamos ir también ya acabando un poquito con esta charla. Y lo que hemos descubierto hace poco, quisimos explorar un poquito las posibilidades que te da, como dice Nacho, estas nuevas herramientas que aparecen, como son las inteligencias artificiales, ¿vale? El ChatGPT en este caso, que es algo que está ahora apareciendo muchísimo y se está hablando mucho. Y entonces Seguro que nadie en la Casa Sañé de los jóvenes, ninguno lo habrá utilizado, seguro que no. Jamás, seguro. No lo has escuchado hablar de ella, ¿no? Allí, Dani. Para nada. Pues aquí lo que hacemos es, aparte de como nosotros pues ya de por sí hacemos muchísimas preguntas, queremos darle un espacio a la inteligencia artificial para que también plantee su pregunta, ¿vale? Y entonces tenemos una pregunta que ha sido sacada de la inteligencia artificial, ¿vale? Diciéndole que qué pregunta le haría a una persona que trata con jóvenes pues relacionado con el mundo también de los videojuegos y tal. Y esta ha sido la pregunta, ¿vale? A partir de aquí, tú decides cómo contestarla, pero vas a contestar una pregunta a una inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, adelante. La pregunta es, ¿cómo podemos promover ambientes de gaming inclusivos entre adolescentes que respeten la diversidad de sus backgrounds e identidades? ¡Boom! Buena pregunta. Sí, por eso la verdad que da mucha rabia, nos da mucha rabia porque le hacemos siempre la pregunta de qué le preguntarías al invitado, ¿no? Y te saca muchas preguntas muy rápido y da miedo, da miedo. Sí. Entonces eso, ¿cómo podemos, ¿no? Esa relación entre la inclusividad y la identidad relacionado con el gaming? Claro, es muy difícil porque, es decir, el tema de la inclusión lo hablamos pues constantemente porque es quizá el tema número uno de nuestro como educadores de cómo hacemos las cosas para que sean inclusivas, ¿vale? Esto es una pregunta que hay que hacerse constantemente. La segunda parte de la pregunta era respetando la identidad propia, sí, ¿no? O sea, algo ¿cómo así. se pueden promover ambientes que sean de gaming y que sean inclusivos, siempre respetando esa identidad o ese background que tiene detrás pues el chaval o la chica que vaya a jugar? Claro, por ejemplo, uno de los temas que nos encontramos más habitualmente es que, en cuanto a la inclusión, es que a los videojuegos la grandísima mayoría que vienen a jugar son niños, no niñas. Es decir, al menos aparentemente, quiero decir, la mayoría de los que vienen ya vienen con una relación al videojuego o el jugar a videojuegos como una forma de expresión de género masculina, cosa que no es ni debería ser así. De hecho, cuando antes decía hay cosas que hoy en día me parecen muy parecidas a mi época, pues esta es una de ellas, ¿vale? Si bien entre los jóvenes hay mucha más consciencia de lo que es el sesgo de género,
a la práctica acaba pasando que muchas niñas y una parte de los niños se echan para atrás cuando se encuentran con según qué ambiente, ¿no? Imaginaos el típico ambiente de ponemos el FIFA y todos... ¿vale? Este ambiente, pues, es para muchas personas, ¿vale? Por lo tanto, lo de acortar tiempos o lo de distribuir los tipos de juegos a lo largo de la semana, en parte también es por esto, ¿vale? Quizás, o sea, no es que no es que creamos que el FIFA es para niños, ni mucho menos, no es eso. La idea es que si ocurre esto, si pasa esto de que hay cierto juego, si es el FIFA es el FIFA y si no, es lo que sea, que atraes a un solo tipo de público, cuando quizá hay otras personas de otros géneros o con otras situaciones de otro tipo de diversidades, ya sea de diversidad funcional, por ejemplo, eh, o también en cuanto a las personas racializadas, también te encuentras que hay personas que no se atreven a venir al grupo porque ya hay algún prejuicio allí. Es decir, cuando te encuentras todo esto, tienes que encontrar formas de atacar ese caso, ¿no? Si el FIFA o el futbolín o lo que sea es lo que ha atraído a mucha gente solo de un grupo y los otros no vienen, pues habrá que diversificar de alguna manera. Por ejemplo, con el futbolín nos ha pasado. Hace un año y pico estábamos hablando en nuestras reuniones de que el futbolín solo venían chicos, no venía ninguna chica, ¿vale? Ahora hemos conseguido que vengan más chicas y de hecho hay momentos en los que entras a la sala y ves allí a 2 o 3 chicas jugando. Perfecto, porque esto hasta hace mucho no ha pasado. ¿Cómo conseguimos esto? Pues insistir, ser muy pesados, ¿vale? O sea, ir detrás y decir, pero venid vosotras también, no sé qué, montar actividades específicas. Por ejemplo, hace no mucho montamos un torneo de fútbol no mixto, que al final, no, perdón, fue un torneo de futbolín en el que se pedían parejas que fueran chico y chica, ¿vale? O sea, Vale. mixto. Parejas mixtas, vale. Eso. Lo de hacer uno mixto, creo que también había salido la idea, pero la que se hizo fue esta, de hacer de que fueran parejas mixtas. Ajá. Me imagino que más de uno y una debían estar contentos porque les pusisteis muy fácil una oportunidad para decirse, para estar tranquilamente a gusto en la adolescencia, ¿no? Decir, hombre, un torneo de futbolín, ocasión perfecta, ¿no? Claro, sí. Además da mucho de sí. Hay muchos que están súper interesados y interesadas. ¿Por qué ellas no venían antes? Pues porque siempre venían los mismos. Ya. Más que nada. Es muy importante el entorno, ¿no? entorno. Esa primera imagen, de hecho, Gerard, a mí cuando lo decía Dani, me venía a la cabeza pues la última actividad que hicimos, ¿no? Sí. Que bueno, tenemos fotos muy bonitas en la que vemos, pues, por ejemplo, una abuela jugando con sus nietos y nietas, ¿no? Sí. Y claramente esa gente se animó a participar en la actividad porque vieron que el entorno y el ambiente les acompañaba, ¿no? Y entraron chicos, chicas, Las 4 chicas jugando padres, Overcooked, eso madres, fue muy sí, bonito también. exacto, o en el Mario Kart o cualquiera, Sí. ¿no? Incluso alguna en el Dragon Ball, ¿sabes? Sí. Es decir, que fue como, ostras, qué grande, pero claramente yo creo que Dani has dado en el clavo en esa primera imagen, ¿no? Y de ese entorno y creo que todos hemos visualizado esa habitación llena de FIFA, ¿eh? No voy a decir de qué más, pero llena de FIFA, no hay nada más, todos nos entendemos. Y yo sé que incluso amigos míos, de mis mejores amigos de toda la vida, Morata, ¿no? Que muchas veces Que a nos veces acompaña aparece por aquí. Sí, él estaba hasta las narices del entorno FIFA toda la vida y siempre con el FIFA y eso, ostras, normal, ¿no? Y más cuando hablamos en el género, pues las diferencias en el videojuego, existen ciertas diferencias, ¿no? En preferencias y FIFA claramente por con su relación directa con el fútbol, pues a veces atrae mucho más a un público masculino, ¿no? Y claramente yo creo que en el género de los videojuegos y en la selección, como decías, Dani, está la clave, ¿no? Encontrar juegos que atraigan a todo el mundo y además faciliten esos entornos y espacios para que colaboren, ¿no? A mí lo del torneo mixto de futbolín, estoy seguro que hubiésemos estado muchos muy encantados, porque además
yo qué sé, ya como dato personal, es una cosa que sigues haciendo cuando tienes 20 años y sales, siempre hay una mesa de futbolín en un bar, ¿no? Y poder facilitar esta experiencia, que se extienda, que no sean esas mesas de futbolín que todos hemos visto en algunos bares, ¿no? Que Sí, no totalmente. Es decir, muchas veces veías la mesa de futbolín de un bar y decías, uy, yo no me acerco. no me acerco, ¿sabes? Claro, este tipo de cosas nos acercarían a que todos viéramos la mesa de futbolín más tranquilo y nos acercáramos sin miedo a dejar el euro ahí como si fuera algo de decir, ostras, me van a decir que no. Se me acaba de ocurrir, y lo dejo como idea por si algún día, mira, para hacer un torneo de FIFA o lo que sea, no sé si se ha probado alguna vez o si lo habéis pensado, pero quizás solo el hecho de utilizar equipos femeninos, que eso podría estar bastante interesante. Este es uno de los argumentos que me han dado algunos jóvenes para comprar el FIFA 23. Ajá. No sé si es cierto que no los conozco, pero dicen que en el 22 no hay equipos femeninos y en el 23 sí. Sí que hay. En el 22 sí que los hay, sí que los hay. Sí, yo diría que sí que los hay. Vale, pues me han engañado. Sí. Bueno, pues de hecho, te diría que están todas las selecciones femeninas. Si no selecciones. Me equivoco, creo que en el 22 ya. hay selecciones, creo, sí. Sí, creo que incluso ya estaban en el 21. Me suena de que hace unos FIFAs ya habían equipos femeninos. No sé hasta qué porque nivel. yo creo que empezó con todo, con esa carrera que hicieron de Alex Hunter, que de repente metieron a su hermana, ¿no? Y cuando metieron a su hermana en la historia, ahí, y creo que eso sí que es de hace... creo que es un par o 3 de años, ¿eh? Sí. Sí, puede ser. La verdad que yo... Sí. Pero te han intentado engañar, Dani, te han intentado engañar. Podría ser interesante. Esto es habitual, ¿eh? A ver, la picardía se desarrolla también en esa edad, claramente. Es de esas cosas que no han cambiado. Y eso, por favor, no cambia. Sí, yo creo que por probarlo yo creo que no se pierde nada y creo que quizás ahora que también el fútbol femenino ha movido a mucha gente al mundo del fútbol que quizás antes no se sentía tan atreta, ¿no? Tan atraída, gracias. Pues creo que quizás podría ser interesante. Y se viene la Queens League, o sea que creo que es un buen momento para poderlo atar, porque empieza la Queens League. De hecho, ayer o hoy creo que se han cerrado los plazos de inscripción para chicas, así que empezará, sí, no sé si era ayer o hoy, no sé, escuchaba el otro día a alguien hablando y creo que era hoy o ayer que se cerraban los plazos de inscripción, así que nada, ocasión perfecta para decir, se empieza la Queens League, empieza también las actividades de FIFA femenino. Pues tomo nota, y si mi compañero Cristian sigue estando por ahí... que apunte. Lo hablamos pronto. Lo hablamos, sí. Qué guay. Pues nada, Dani, como no te queremos tampoco robar mucho más tiempo, vamos con nada, el último apunte, que es algo muy muy corto y que lo hacemos con toda la gente que pasa por aquí también. Nosotros, como ya nos conoces, somos gente bastante motivada, bastante flipada, ¿vale? Soñadores, exacto, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que nos estamos planteando es quizás en un futuro, ¿por qué no intentar desarrollar nuestro propio videojuego? ¿Vale? Intentar desarrollar algún tipo de videojuego que tenga relación con lo que nosotros hacemos y con lo que hemos ido hablando durante todos estos días que hagamos el podcast. Entonces, lo que le preguntamos a la gente que pasa por aquí es que escoja o que diga alguna característica que le gustaría que tuviera este videojuego. Entonces, Nacho, no sé si le puedes decir algunos ejemplos que nos han dicho por aquí, que nos han dejado. Sí. Por un lado, nos dijeron, por ejemplo, que la banda sonora fuera una banda sonora inteligente, que fuera ya sea aprendiendo durante el juego qué es lo que más te gusta o qué es el sonido que tiene que haber con determinado personaje, o incluso poder llegar a grabar cosas durante el juego para grabar la voz de un personaje y grabar una frase de tu propio personaje. Nos habían dicho también, exacto, el sonido de un arma, que fuera un mundo abierto, cosas más clásicas, ¿no? El combate por turnos, más de una persona ha dicho, por favor, combate por turnos, que haya puzzles, diferentes características que nos han puesto. Entonces, ¿qué te gustaría que tuviera un videojuego que pudieras decidir hacer tú, Dani? Puede ser relacionado con los personajes, con el guión, con el género, con lo que quieras. Wow, os diría 1000 cosas. De hecho, pues
Claro, yo esto lo he pensado muchas veces y cada vez que juego a un juego me flipo y pienso, quiero que mi juego tenga lo que tiene este. Vale. Y escogiendo así alguna cosita que hayas dicho, esto quiero que tenga. Pues a mí siempre me han flipado los sistemas en los RPGs, los sistemas de crecimiento de experiencia y de la manera en que tú vas añadiendo nuevas habilidades y nuevos estados al personaje a medida que tú avanzas, ¿no? Y muchas veces me pregunto, podría ser, porque hay miles y es imposible inventarse uno nuevo. Vale. Pero alguno que... Sí, alguno de referencia. Una mezcla entre Grandia, la saga Grandia, que me inspira mucho para pensar en este tipo de sistemas de crecimiento en el que tú no solo creces, o sea, tú no metes los estados por el nivel al que subes, sino que aparte de como de experiencia acumulas otras variables. Esas variables pueden ser puntos o pueden ser monedas o puede ser cualquier cosa, entonces cada una de esas variables funciona como su propio sistema de experiencia. Entonces no es un crecimiento único, sino que está diversificado en diferentes ramas, ¿no? La experiencia te sube el nivel, pero igual las monedas rojas te suben los ataques mágicos o te aumentan, o puedes aprender los ataques mágicos, pero la experiencia azul te aumenta tu reputación, que eso también es otro concepto de juego, ¿no? Perfecto. El nivel aumenta la vida, las cosas básicas y te permite acceder a ciertos sitios, pero si quieres aprender a minar y a picar material, tienes que ir a minar y a picar material para que te suba la experiencia, ¿no? Diferentes variables que sumen a la evolución del personaje. ¿Vale? ¿Y algún otro ejemplo que veo que te quedabas con ganas de redondear ese ejemplo de Grandia? Es que creo que Grandia es el que más me hizo pensar en eso. Estaba pensando en el Skies of Arcadia, que os he dicho antes, pero este es más lineal. Este no tiene el sistema tan diversificado. Ajá. Y ya os diría de la saga de The Scrolls, que este sí que es súper diversificado, ¿no? Vale. ¿Sabéis? Skyrim o Oblivion. Sí, En estos, recuerdo que en Oblivion, si saltabas mucho, mejorabas la habilidad de salto. Solo con ir saltando por el juego. Vale, ese quizás un poquito cutrillo, ese ejemplo, pero bueno. Yo juego mucho a Valheim últimamente, Dani, y funciona exactamente igual. Saltas mucho, mejora esta habilidad de salto, punto, no hay más. Brutal. Genial. Bueno, pues genial. Nos quedamos con algo que me gusta mucho, tengo que decir, porque bueno, yo también me encantan todos los sistemas de progresión de personaje en todos los juegos, diría que es una de las cosas que más me gusta. Yo recuerdo con mucho cariño el Final Fantasy X, un mapa, lo llamaban como el Spheregear, creo que da el nombre del menú, ¿no? Pero que tenías una especie de mapa enorme con todas las habilidades que existían en el juego y como tú ibas escogiendo el camino según diferentes links que hacías, ¿no? Y cualquiera de tus personajes podía acabar siendo lo que tú quisieras, ¿no? Que en los Final Fantasy a veces era un poquito más dirigido, ¿no? El que era Ranked era Ranked, el que invocaba, ¿no? Una cosa un poco más así, ¿no? Y claramente hay millones y millones de cosas por hacer, millones también por descubrir, Dani, porque al final has dicho que siempre hay una cosa nueva por hacer y estamos seguros de que lo vamos a conseguir. ¿A que sí, Gerard? Totalmente, no tengo dudas. Cuando lo tengáis, quiero verlo. Sí. Vete a saber si acabas tú también dándonos ideas, que a ver, vamos a ver. Que veo por aquí mucho RPG detrás, veo yo. Sí. Pues nada, Dani, bueno, Dani, de verdad, pues muchísimas gracias por estar por aquí. Con esto acabamos, si os parece bien a los dos. Gracias a vosotros. Me ha encantado estar con vosotros, de verdad. Qué Se guay, me ha pasado ha sido un placer, Dani. Nos veremos mañana seguramente, así que tampoco hace falta despedirnos hasta mucho tiempo, pero nada, agradecértelo una vez más. Las veces que hemos estado contigo siempre es un placer tenerte como invitado, sea donde sea. Esperamos seguir contando contigo porque es un gusto. Y nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento compartido, tus experiencias. Y nos vemos mañana mismo y por aquí en el podcast, pues yo creo que en el futuro en otra ocasión. Así que nada, muchas gracias. Para hablar del Civi otro día. A vosotros, tengo ganas de repetir. Eso queda pendiente. Mañana se habla. Mañana hablamos. Chao, Dani. Que vaya muy bien. Un abrazo. Chao. Adiós.
Aquí estamos. Qué guay, Qué guay, muy guay, muy guay, muy guay. La verdad, muy guay. Creo que hemos hecho un pequeño mapa de lo que son ahora mismo los adolescentes y su relación con los centros cívicos y los videojuegos. Creo que ha sido muy, muy interesante desgranar todo este tema. Sí, y nos hubiésemos podido quedar 3 horas como siempre, porque la verdad que al final son temas que llevan de un lado a otro. Y para hablar de las juventudes, ahora que tú aún no, pero un servidor ya está en los 30, le da cierta nostalgia. Sí, ¿no? Pero bueno, pero al final también es muy guay ver cómo nosotros nos encontramos con todos esos casos y cómo gente que lleva trabajando tantos años, pues eso, dedicándose a que de alguna manera haya esa normalización de esa cultura y del ocio entre los chicos y chicas. Creo que es muy interesante darle voz a esta gente, porque sin ellos, pues no sé, habría un tejido mucho menos compacto social, al menos en lo que es la ciudad o los barrios, y jolín, creo que hacen un trabajazo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así que nada, pues hasta la próxima, ¿no, Gerard? Nos vemos mañana en el próximo, también, Nacho. evidentemente. Que nos vemos claramente mañana también, sí, eso está sí, claro. Obviamente, a seguir trabajando, a seguir currando, porque por eso nosotros también estamos ahí en estas actividades que se dan a los chavales y hay que seguir currando para que sean lo mejor posibles. Eso es, Gerard. Nada, muchas gracias como siempre y A ti, nada, un placer. hablamos pronto. Un abrazo fuerte. Chao, muchas gracias. Agur a todos. Chao. Uepa, no, esto por aquí aún no. Y nada, y yo pues me voy a despedir. Y os voy a dar a todos las gracias, porque la verdad, gracias por estar por aquí, gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis estado escuchando, que sé que sois unos cuantos. Y nada, espero que os haya gustado el podcast. Creo, como he dicho, que ha sido interesante darle valor y darle voz a estas personas que trabajan para hacer que nuestros chicos y las siguientes generaciones pues crezcan de la mejor manera y que aprendan, y que de alguna manera ese ocio que está gestionado, que está controlado, entre comillas, sea el que tenga la mejor calidad posible. Y nada, eso, como he dicho, espero que os haya gustado, espero que estéis por aquí en el siguiente podcast y nos vemos a la siguiente. ¡Chao, chao! Jugando para el futuro, un podcast de Gigi Gen.